A una nueva sesión de Academia Kaspersky 360. Mi nombre es Gustavo Koch, yo soy director de canales B2B para América Latina y hemos diseñado esta serie de webinars mensuales con contenido relevante para nuestros socios, dividido en sesiones comerciales y sesiones técnicas. El día de hoy estaremos hablándoles sobre Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum. Es uno de los productos que lanzamos hace un par de años, una oferta de Kaspersky para clientes que estaban solicitando masivamente soluciones de EDR. Este ha sido un producto fabuloso, un producto que ustedes han logrado posicionar muy bien con sus clientes, un producto que estamos vendiendo muchísimo en la región. Y la idea de hoy es que ustedes puedan conocer un poco más sobre esta solución, los beneficios que tiene, cómo posicionarla a sus clientes. Definitivamente una solución ya de solo anti-malware no es suficiente. Los clientes están necesitando soluciones más avanzadas, soluciones que le permitan detectar amenazas y hacer respuestas lo antes posible, de manera automatizada, que es uno de los beneficios que tiene esta solución. Así que hoy estaremos pues mostrándoles desde un punto de vista comercial este producto, esta solución que tenemos en Kaspersky. Hoy nos estarán acompañando nuevamente Andrés Yarleta, nuestro head de pre-sales para América Latina, y Viviana Castiblanco. Viviana es nuestra Enterprise Account Manager para Colombia, igual una persona con mucha experiencia en el mercado y que se integró recientemente a nuestro equipo y va igualmente a presentarles desde su punto de vista comercial cómo ustedes pueden posicionar esta solución con sus clientes. Así que sin mucho más preámbulos, los dejo con Andrés. Andrés, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y para acompañarnos en esta sesión comercial. Muchísimas gracias por la introducción, Gustavo. Como bien mencionaba Gustavo, dentro de la planificación de esta Academia 360 que propone Kaspersky para nuestros socios de negocio para Latinoamérica, en el día de hoy vamos a estar hablando de nuestro portfolio de soluciones, puntualmente de detección y respuesta a través de la solución Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum. A ver, antes de hablar de esta solución, vamos a hacer una pequeña introducción para que todos ustedes puedan entender en sí mismo de qué se trata Endpoint Detection and Response, o como sus siglas hoy en día resumidas en inglés se definen en el mercado, ¿no? Que es la palabra EDR. Todos sabemos que en muchos casos tenemos tendencias en materia de ciberseguridad. En muchos de nuestros países hoy en día se habla de Next Generation, se habla de SOCs, de CER, de CIEM, de soluciones de Endpoint Security. Malamente en muchos casos seguimos hablando de soluciones de antivirus, también nuevas tecnologías como pueden ser sandboxing, o de servicios de valor agregado como Managed Detection and Response, a través de sus siglas en inglés, MDR. Pero cuando hablamos puntualmente de EDR, tenemos que entender que EDR en sí mismo es una evolución natural de los controles de ciberseguridad para poder estar a la altura de las circunstancias, acorde puntualmente también a la evolución de los ataques. Hace 30 años atrás hablamos de las primeras amenazas, de los primeros virus, ¿sí? Eran muy estáticos. Hablábamos de virus que inclusive tardaban semanas o meses en poder cruzar, como decíamos, el océano, o inclusive hablamos de un puñado de nuevas amenazas, nuevos virus al mes o al año. Hoy tenemos que hablar de más de 400.000 nuevos virus al día, ¿no? Por lo cual, esas soluciones iniciales de hace 30 años atrás de seguridad, que eran los antiguos antivirus, definitivamente daban respuesta a un panorama de amenazas bastante precario, bastante acotado, acorde a la evolución de la tecnología. Sin embargo, estas viejas soluciones de antivirus, con el pasar del tiempo, han ido evolucionando, acorde como evolucionaron las amenazas y el panorama de amenazas,
a lo que hoy en día conocemos como soluciones de Endpoint Security o Endpoint Protection Platform, en sus siglas en inglés, EPPs. La realidad es que ya hace más de 5, 6 o inclusive 7 años, estas soluciones de Endpoint Security han ido evolucionando a un nuevo estadio en los controles de ciberseguridad, a lo que hoy en día denominamos el mercado EDR o en sus siglas en inglés, Endpoint Detection and Response. Este segmento de mercado incluye nuevas capacidades, nuevos módulos, nuevos motores y nuevas tecnologías. No por ende descarta las tecnologías que provienen de los antivirus o que provienen inclusive de las soluciones de Endpoint Security, sino que incluye nuevas capacidades y nuevos motores que nos permiten ser más eficientes y más efectivos puntualmente acorde a los ciberataques actuales, acorde a las circunstancias en definitiva. Por lo cual hoy en día hablar de un Endpoint Detection and Response a través de la solución Endpoint Detection and Response Optimum nos permite ser de lo más eficientes y eficaces a la hora de poder justamente detectar y responder ante todo tipo de amenazas, sean amenazas tradicionales o acorde a la sofisticación del ataque, poder también tener una respuesta eficiente y efectiva ante ataques de día cero, amenazas evasivas, así como ataques más sofisticados en el caso de los ataques dirigidos o ataques del tipo APT. La combinación de tecnologías que hoy en día incluye EDR Optimum no solamente incluye tecnologías de Next Generation, justamente para brindar una respuesta efectiva ante todo tipo de amenazas, sobre todo también aquellas que son más sofisticadas. Sin embargo, nuestra propuesta también incluye los controles que provienen de la plataforma de Endpoint Security, Endpoint Protection Platform, por lo cual definitivamente tenemos una combinación de tecnologías y de módulos que nos van a permitir también ser eficientes y efectivos, sobre todo, no solamente contra las amenazas más sofisticadas, también contra las amenazas tradicionales. Y acá creo que tenemos una gran diferencia desde el punto de vista de posicionamiento de mercado, porque la gran variedad de tecnologías que propone hoy en día nuestra oferta, ¿no? Desde el punto de vista de las soluciones de EDR Optimum, nos permiten ser eficientes y eficaces. Y cuando hablamos de eficiencia, cuando nos hablamos de eficacia, hablamos de tener una combinación de tecnologías que nos va a permitir ser hoy en día uno de los proveedores con mayor fiabilidad de mercado. Y fiabilidad implica protección ante todo tipo de amenazas, no solamente las más sofisticadas, sino también aquellas quizás que sean también más tradicionales. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Hoy en día en el mercado existen dos tipos de proveedores EDR. Los nativos, como Kaspersky, que hemos evolucionado nuestros controles en los últimos 15 años, y aquellos que han llegado, como quien dice, a la fiesta en los últimos años y solamente han incorporado tecnologías de Next Generation. Y esos proveedores hoy en día definitivamente tienen carencias, y carencias que en muchos casos hacen la diferencia inclusive para la detección de amenazas tradicionales o poder imponer ciertos tipos de controles que hoy en día son totalmente necesarios para hacer frente no solamente para aquellos ataques evasivos, sino inclusive para amenazas tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, hacer frente a ataques del tipo de phishing. Ahora, hay que tener en cuenta que una solución de seguridad del tipo de R debe de poder tener una cobertura amplia para poder hacer frente a todo tipo de amenazas, sobre todo aquellas que son evasivas, sea desde el punto de vista de un malware evasivo, un ataque del tipo ransomware, un spyware financiero, quiere decir aquellas amenazas que en definitiva van a tomar datos sensibles, por ejemplo, de nuestros dispositivos y sobre todo que acorde al tipo de técnica moderna que utilizan este tipo de amenazas evasivas, ¿sí? Son habitualmente difíciles de detectar y son las que causan mayores daños a las organizaciones. Tengan en cuenta que hoy en día definitivamente un 80% prácticamente de todos estos ataques más sofisticados
inclusive utilizan herramientas de uso legítimas, ¿sí? Por lo cual es mucho más complicado el poder determinar si el uso de estas herramientas legítimas se utiliza para el bien o para el mal. Y es ahí donde la solución EDR Optimum, a la hora de detectar algún tipo de anomalía, nos va a permitir justamente poner la lupa, el poder analizar con lujo de detalles qué es lo que está sucediendo para poder categorizar, para poder identificar si realmente eso que se está realizando en nuestros equipos, en nuestra organización, definitivamente es legítimo o debe ser considerado ilegítimo, ¿no? Tengan en cuenta que hoy en día el 80% de todas las brechas de seguridad que se producen en las instituciones, en las organizaciones, hoy en día puntualmente utilizan 3 tipos de vectores de ataques. El primero de ellos es puntualmente la explotación de vulnerabilidades, quiere decir, debido a la falta de parches y actualizaciones, tanto a nivel de sistema operativo como de aplicaciones, los atacantes pueden sacar máximo provecho. El segundo factor, puntualmente, y vector de propagación inicial, es la explotación justamente a través de correos que les llegan a los usuarios. Y el tercero es puntualmente el vector de fuerza bruta, el intento de poder acceder a los sistemas adivinando a través de herramientas automatizadas, en muchos casos, las credenciales de usuario. Tengan en cuenta que estos 3 vectores hoy en día puntualmente pueden ser reducidos, quiere decir, los riesgos pueden ser reducidos a través de la solución EDR Optimum. Cuando hablamos puntualmente de explotación de vulnerabilidades, tengan en cuenta que nuestra solución de EDR Optimum incluye de base un módulo de gestión de parches y actualizaciones. Quiere decir, más allá del módulo de Automatic Exploit Prevention, módulo de Virtual Patching, que nos permite detectar y neutralizar de base cualquier tipo de explotación de vulnerabilidad, nuestra solución de EDR, como incluye los controles de la solución tradicional de PP de Kaspersky, incluye ya de base un módulo de gestión de vulnerabilidades y distribución de parches y actualizaciones. En el caso de correo electrónico, tengan en cuenta que nuestra solución de EDR Optimum incluye un módulo de protección en tiempo real desde el punto de vista del dispositivo de usuario final para auditar todas las cargas de trabajo y todos los flujos relacionados puntualmente a correo electrónico. Cuando hablamos también de fuerza bruta, dentro puntualmente de la propia solución de EDR Optimum, se incluye un módulo de protección de ataques de red que nos van a permitir detectar y neutralizar justamente este tipo de ataques. Por lo cual, nuevamente, como les comentaba, la solución incluye una serie de capacidades que provienen desde el punto de vista de los módulos tradicionales de la suite EPP, pero incluye también módulos avanzados que sobre todo nos permiten hacer frente a aquellas amenazas más sofisticadas y aquellas más que pueden causar mayor impacto en nuestra organización, como pueden ser puntualmente los ransomware. Tengan en cuenta que en el caso de ransomware, más allá de la propia detección, prevención y erradicación de este tipo de amenazas, y que la propia solución de EDR Optimum que propone Kaspersky incluye hoy en día un módulo anti-ransomware, tengan en cuenta que uno de los vectores, más allá del propio cifrado de datos que hoy en día utiliza la mayoría de los ransomware de mercado, es la propia exfiltración de los datos de nuestra institución. Y tengan que en cuenta, más allá de los módulos de anti-ransomware que propone hoy en día EDR Optimum, la propia solución de EDR Optimum dispone de un módulo de cifrado de datos, y el módulo de cifrado de datos que propone Kaspersky, con lo que es el cifrado de disco completo o lo que es el módulo de cifrado de archivos y carpetas y de unidades extraíbles, nos permitiría justamente el garantizar la privacidad de los datos estáticos. Esto implica que en un hipotético caso de ataque de ransomware o exfiltración de información de nuestra organización, esos datos van a ser totalmente ilegibles si la persona que ha secuestrado y tomado y exfiltrado estos datos de nuestra organización no dispone de las propias credenciales. Tengan en
cuenta nuevamente, ¿no?, que hoy definitivamente el ransomware golpea con fuerza, sobre todo porque la mayoría de los ataques hoy en día tienen una connotación de ataque dirigido. En el último año, tengan en cuenta que se han detectado un promedio en Latinoamérica de unos 5.000 ataques de ransomware por día. Y lo más importante, más allá de poder nuevamente detectar, prevenir y neutralizar todo tipo de ataques, también siempre tenemos que contar con un plan B. Y ese plan B hoy en día también es garantizar la privacidad de esos datos. Hipotéticamente, si estos datos son exfiltrados en nuestra organización, sea un ransomware o sea un empleado desleal que está exfiltrando estos datos de nuestra organización, los módulos de cifrado que hoy en día contempla la solución EDR Optimum nos permite garantizar la máxima confidencialidad y solamente van a poder ser accesibles para aquellos que cuenten con las credenciales necesarias para el acceso a los mismos. Por último, y algo muy importante desde el punto de vista, sobre todo, de los ataques más sofisticados, hoy en día, más allá de la propia detección y prevención automatizada, debemos desarrollar las capacidades de respuesta. Quiere decir, hoy en día la solución EDR Optimo nos va a permitir detectar en tiempo y forma, nos va a permitir contener y responder de manera automatizada, pero más allá de esto nos va a brindar mayor visibilidad para poder entender qué es lo que ha sucedido, entender el causa raíz, por ejemplo, el análisis de causa raíz, sobre todo para poder incrementar nuestra madurez, para poder justamente acompañar con mayores capacidades a futuro de respuesta. Siempre, habitualmente, damos el mismo ejemplo, ¿no? No es suficiente con detectar y responder automáticamente ante ciertos tipos de ataques, como puede ser un ataque de ransomware, ¿no? Habitualmente, si bien la solución va a detectar y va a contener, definitivamente deberíamos ser lo suficientemente maduros para poder analizar cómo ese ransomware ha llegado a mi organización y cómo podría a futuro justamente madurar nuestros esquemas de defensa más allá del endpoint. Quizás tenemos puertas abiertas a nivel de firewall, quizás tenemos algún tipo de falencia más allá de los propios controles tecnológicos, que puede ser justamente, como siempre decimos, el nivel de capa 8 dentro de lo que es un esquema de seguridad, que es la falencia o el eslabón más débil, que es el propio usuario, ¿no? Por lo cual, el poder brindar mayor visibilidad y tener el análisis de causa raíz brindado a través de esta solución nos va a permitir tomar justamente acciones adicionales acá de cara a abolir posibles brechas de seguridad a futuro. Hablando de esto, nuestra propuesta a través de esta solución de EDR es una visión y una solución integrada. Un único licenciamiento, una única consola de gestión que puede ser en la nube o on-premise. Inclusive podríamos disponer justamente también de una gestión híbrida, sacando provecho puntualmente de lo mejor de la nube y adicionalmente lo mejor de gestiones orientadas a lo que es una consola on-premise, pero nuevamente hablamos de un único modelo de licenciamiento que por un lado nos va a dar todas las capacidades que ya disponíamos dentro de nuestra suite de Endpoint Security, por lo cual lo que vemos dentro del Trébol y dentro de lo que es el segmento inferior central, vamos a ver las capacidades justamente de protección y de prevención de nuestro motor tradicional de Endpoint Security con las capacidades que en el licenciamiento anterior brindamos a través de Endpoint Security for Business en su edición Advanced. Hablamos de controles y de prevención basadas en Next Generation. Hablamos también de un módulo de gestión de vulnerabilidades y distribución de parches y actualizaciones, no solamente a nivel de sistema operativo, sino también de las aplicaciones de terceras partes que estén instalados en esos sistemas operativos Microsoft. Hablamos también de una capa de control o de hardening extendido a través de lo que es el control de dispositivo, control de la navegación y control de las aplicaciones.
Y adicionalmente hablamos de la protección de datos, como les comentaba anteriormente, es a través del módulo de cifrado de disco completo, módulo de cifrado de archivos y carpeta, y adicionalmente el módulo de cifrado o encriptación de archivos en dispositivos de almacenamiento removibles. Ahora, más allá de estas capacidades básicas de seguridad que propone puntualmente esta solución de EDR Optimum, a través del mismo Gente vamos a extender los controles a los controles EDR. Y estos controles EDR, a la hora de detectar algún tipo de anomalía, algún tipo de comportamiento anómalo, son los que nos van a permitir, por un lado, disponer de mayor visibilidad en el ataque, el poder analizar y disponer de lo que se denomina causa raíz o el análisis de causa raíz. Y partiendo de esto y más allá de las acciones de respuesta automatizadas que va a proponer la solución, el poder, ¿por qué no?, en un caso excepcional, poder traccionar acciones adicionales si así se requieren. Adicionalmente, este esquema que propone EDR Optimum hoy en día se complementa con un nivel de seguridad adicional a través de una capa de sandboxing por defecto detonada en la nube, por lo cual el modelo de licenciamiento de EDR Optimum hoy incluye lo que es sandboxing en la nube. Adicionalmente tenemos la posibilidad también de tener sandboxing on-premise con las mismas capacidades. En ese caso sí se requiere de un licenciamiento adicional. Luego Viviana va a explicar el modelo de licenciamiento. Y más allá del modelo de EDR Optimum, tengan en cuenta que hoy en día también tenemos un modelo gestionado de detección y respuesta a través de lo que es nuestro SOC denominado Kaspersky Managed Detection and Response. Nuevamente tener en cuenta lo que les comentaba, ¿no? Esta solución EDR Optimum hoy adicionalmente también incluye lo que es el módulo de sandboxing en la nube, ¿no? Y el sandboxing hoy en día nos permite justamente el poder detectar técnicas de evasión o tipos de ataques más sofisticados que habitualmente van a pasar desapercibidos, sobre todo para el resto de capas de ciberseguridad, tanto que incluyen nuestras soluciones como otros proveedores. Quizás hace 5 o 7 años atrás, Machine Learning era la respuesta a todo tipo de ataques. Tengan en cuenta que hoy en día hay técnicas de evasión de Machine Learning, por lo cual para nosotros hoy en día el sandboxing nos permite sobre todo poder inclusive garantizar la fiabilidad de la detección de aquellas amenazas más sofisticadas, inclusive aquellas que utilizan técnicas de ofuscación o técnicas de evasión de tecnologías de Machine Learning. Por lo cual, nuevamente, haciendo un pequeño resumen, tengan en cuenta que el pilar y los controles de ciberseguridad que propone la solución EDR Optimum es una protección basada en Next Generation con altos ratios de fiabilidad, pero tengan en cuenta que esta solución incluye todas las capacidades propuestas que provienen de nuestra suite de Endpoint Protection que en su momento era determinada como Endpoint Security for Business en su edición Advanced, con todas sus capacidades y con todos sus módulos, tanto de protección como de hardening, como adicionalmente también de controles extendidos. Ahora, este modelo de EDR Optimum, más allá de todas estas capacidades que ya proporcionaba nuestra solución de Endpoint Security Advanced, va a incorporar también, como les comentaba, controles avanzados y visibilidad avanzada, sobre todo para aquellos ataques más sofisticados. Por lo cual, a la hora de detectar, prevenir, contener y responder ante todo tipo de ataques, a través de lo que es la visibilidad y la respuesta extendida que propone puntualmente EDR Optimum, vamos a lograr disponer de una mayor visibilidad de los incidentes, logrando también disponer de manera visual lo que es el análisis de causa raíz, el poder puntualmente visualizar la cadena del ataque y llegado el caso de que se requieran tomar mayores acciones de respuesta, ¿por qué no más allá de las acciones automatizadas, el poder tomar acciones adicionales o semiautomatizadas o inclusive manuales? Por ejemplo, a la hora de detectar un ransomware y contener el mismo, bueno, ¿por qué no
a la hora de identificar este ransomware, segregar o isolar los equipos que se haya identificado este tipo de amenaza para poder hacer un análisis quizás un poquito más minucioso, quizás hacer un escaneo, quizás poder disponer de mayores evidencias, sobre todo para poder entender que la amenaza ha sido erradicada y neutralizada de manera eficiente y efectiva, ¿no? Por lo cual, nuevamente, acorde al tipo de amenaza, la solución también nos va a permitir el poder traccionar una serie de acciones adicionales, así sea requerido o así sea definido por el propio administrador. Y siempre tenemos que tener en cuenta que este tipo de capacidades, sobre todo en casos excepcionales, a la hora de atravesar algún tipo de brecha de seguridad, algún incidente, son aquellas capacidades que sobre todo nos van a permitir tomar el toro por las astas, el poder justamente poder realizar acciones de manera inmediata y sobre todo minimizar el tiempo y el impacto en nuestra organización. Porque sabemos que todos queremos reducir justamente las brechas de seguridad. Ninguno de ustedes quiere ser víctima de un ciberataque, pero tenemos que contar dentro de nuestros esquemas de riesgo que podemos ser víctimas, que podemos tener que lamentablemente pasar por un proceso de respuesta de incidente y ante ese tipo de escenario tenemos que estar lo más preparado posible y justamente este tipo de capacidades que nos brinda EDR Optimum nos van a permitir minimizar el tiempo de respuesta y adicionalmente achicar, como les comentaba, el impacto dentro de la organización. Por último, tener en cuenta nuevamente que hoy en día este esquema de licenciamiento denominado EDR Optimum y esta suite, que nuevamente, como les comentaba, ¿no? Desde el punto de vista de administración, una única consola que puede ser gestionado 100% en la nube para clientes que tengan más de 300 licencias. En el caso de on-premise, para cualquier empresa que tenga más de 10 dispositivos, lo podemos gestionar on-premise o inclusive podemos tener una gestión híbrida. Adicionalmente, incluye un módulo de sandboxing en la nube dentro del modelo de licenciamiento. Este módulo de detección automatizada, sobre todo, tiene esta orientación, sobre todo para aquellos tipos de amenazas que utilizan técnicas de ofuscación y que pueden pasar desapercibida al resto de capas de ciberseguridad que hoy en día proponen nuestras soluciones. Como les comentaba, dentro del licenciamiento base, la solución EDR Optimum hoy en día incluye lo que es el sandboxing en la nube para aquellos clientes que quizás tengan mayor madurez o que no quieran enviar datos fuera de vuestra organización. Tenemos también la posibilidad de un modelo de sandboxing on-premise. En este caso sí se requiere de un add-on adicional, quiere decir un licenciamiento adicional que nos permitiría, nos habilitaría adicionalmente puntualmente la utilización del sandboxing 100% on-premise. De todas maneras, ahora voy a ceder puntualmente la presentación a Viviana, quien nos va a explicar con mayor precisión y mayor detalle tanto el posicionamiento comercial, así como adicionalmente también desde el punto de vista de el ámbito del propio licenciamiento. Viviana, Vivi. No te estamos escuchando, Vivi. No sé, Andy, si quieres mientras tanto responder las preguntas que tenemos en el chat, mientras verificamos el audio de Viviana. Perfecto, avanzamos si les parece bien por el momento hasta que retorne el sonido por parte de Viviana. Vamos a ir dando respuesta a algunas de las preguntas que puntualmente nos han ido llegando a través del apartado de preguntas que tiene la plataforma GoToWebinar. De todas maneras, los últimos, vamos a estar tomando los últimos cinco minutos de esta presentación
y nos pueden ir haciendo llegar puntualmente vuestras dudas y consultas hasta que Viviana puntualmente resuelva el problema del audio, ¿sí? Nos pregunta Natalia, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre EDR, XDR y si Kaspersky tiene una solución XDR? Es correcto, Viviana. Kaspersky tiene hoy en día dos esquemas de licenciamiento. Por un lado tenemos la solución EDR, que es la que estamos viendo en el día de hoy, que es la solución EDR Optimum. Y adicionalmente tenemos la solución EDR Expert. La solución EDR Expert definitivamente es la que hoy en día se posiciona en el mercado como una solución XDR. Cuando hablamos de XDR desde el punto de vista conceptual, es poder extender puntualmente las capacidades de detección y no solamente posicionarlos desde el punto de vista de los dispositivos de usuario final, sino poder retroalimentarnos desde otro tipo de dispositivos, otros tipos de plataformas. Por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestra visión XDR hoy en día, más allá de poder retroalimentarnos de dispositivos, también podemos retroalimentarnos, por ejemplo, desde plataformas de correo electrónico, desde sensores web, desde sensores de red, por lo cual nos permiten tener una visión 360 grados. Y esta visión, denominada XDR de Kaspersky, se proporciona a través de la plataforma Kaspersky Anti-Target Attack. Pero tener nuevamente en cuenta que nuevamente, ¿no? Para aquellos clientes que hoy en día requieren de una solución 100% automatizada de EDR, hoy en día EDR Optimum es nuestra solución base. Así como en el pasado, ¿no? Poco a poco como evolucionaron las amenazas, Kaspersky ha ido descontinuando del mercado su solución de antivirus. Hoy en día está sucediendo lo mismo desde el punto de vista de Endpoint Security. Hoy en día, para estar a la altura de circunstancias, no podemos seguir utilizando una solución de Endpoint Security, sino que la base desde el punto de vista de protección es esta solución de EDR. Y para aquellos clientes más maduros, definitivamente también tenemos una propuesta de EDR Expert, una propuesta más avanzada de EDR y un complemento adicional a través de lo que es nuestra solución de XDR, que hoy en día se apoya también en el ámbito de la plataforma Kaspersky Anti-Target Attack Platform. Vivi, no sé si has podido solventar. Si no, si quieres, puedo seguir avanzando sobre el modelo de licenciamiento. Tú me indicas ahí. Creo que tenemos algún problema todavía con el audio, pero si les parece bien, lo presento yo, Vivi, te saco la palabra por el tema de audio y aprovecho a hacer la introducción justamente adicionalmente desde el punto de vista comercial. A ver, tengamos en cuenta que hoy en día, cuando hablamos con un cliente y hablamos puntualmente de una solución de EDR, es esto que les comentaba. Hoy en día EDR es un estándar, ¿no? En muchos casos el cliente realmente desconoce qué hay por detrás de un EDR. Entiende que el EDR es Next Generation, que es la detección más allá de firmas, que debería introducir tecnologías adicionalmente como sandboxing, para poder tener todas las capas de seguridad que les permita sobre todo hacer frentes a aquellas amenazas más sofisticadas, inclusive puntualmente aquellas amenazas como el tipo de ransomware. Por lo cual, yo creo que es muy importante para todos ustedes que de base entendamos que nuestra propuesta de EDR Optimum incluye todas las capacidades que ya incluían nuestras soluciones de la vieja escuela, comenzando por los antivirus, evolucionando lo que son las soluciones de Endpoint Security, con lo que es nuestra solución de Endpoint Security Advanced, y más allá de esto, agrega todas las capacidades necesarias justamente para poder hacer frente hoy en día a todo tipo de amenazas sofisticadas. Y hoy en día esta solución de EDR es un estándar de mercado, ¿sí? Yo creo que si pasamos a la próxima slide, Viviana, vamos a entender que el panorama comercial hoy en día nos muestra que el EDR ya es un estándar de mercado. No tenemos que salir a justificar o a vender el porqué. Lo que sí es importante que si ustedes no evolucionan a vuestros actuales clientes y en muchos casos que están utilizando
nuestras soluciones tradicionales de Endpoint Security, como vemos en el apartado número 2, alguien más va a hacer puntualmente un upselling y va definitivamente a posicionarse con alguna solución de EDR. Por lo cual, definitivamente, nuestro modelo de upselling es bastante sencillo. Tenemos que migrar a nuestros clientes actuales de nuestras soluciones tradicionales de Endpoint Security y llevarlo puntualmente a que puedan estar de la mejor forma preparados para las amenazas que hoy en día tienen que afrontar. Y eso conlleva puntualmente que puedan evolucionar y que puedan hacer un upselling de ventas hoy en día desde el Endpoint Security for Business a lo que es puntualmente nuestro modelo de licenciamiento de EDR Optimum. Desde el punto de vista técnico, tengan en cuenta que esa migración es bastante sencilla porque la solución sigue siendo la misma, la consola sigue siendo la misma, solamente que este modelo de licenciamiento les va a permitir habilitar capacidades adicionales que les van a permitir a vuestros clientes que les van a permitir estar mejor preparados y mejor prevenidos. Desde el punto de vista de negocio, yo creo que esto es la base. Hoy en día no podemos seguir posicionando lo mismo porque, como les comentaba, si no llevamos a nuestros clientes a un modelo de EDR, pues tengan en cuenta que la competencia lo va a hacer y definitivamente el cliente va a ver el valor, porque ya hoy en día EDR no es una moda, sino que hoy en día es un estándar de mercado. Si pasamos a la próxima slide, Vivi, tenemos que entender que hoy en día existen, yo les diría, 2 escenarios de ventas. El primero de ellos definitivamente está enfocado a clientes actuales, principalmente en lo que es un upselling o una upgrade, clientes que hoy en día estén utilizando nuestra suite tradicional de Endpoint Security, sea en sus ediciones Select o Advanced, o en el caso de Total. La idea es poder hacer un upgrade, un upselling, ¿sí? Un paso natural, inclusive teniendo un modelo de licenciamiento de renovación para aquellos clientes que hoy en día estén utilizando nuestra suite tradicional de Endpoint Security. Y desde el punto de vista, como les comentaba, de licenciamiento, a través de lo que puede ser un renewal o lo que podría ser también un add-on, poder llevar a estos clientes justamente y convertirlos a nuestra suite de EDR Optimum. Tecnológicamente hablando, como les comento, esa transición es bastante sencilla, ya que no debe reinstalar el producto, la consola sigue siendo la misma, el componente instalado sigue siendo el mismo, solo que este modelo de licenciamiento adicionalmente les va a proporcionar capacidades adicionales que les van a permitir nuevamente poder ser más eficientes y efectivos desde el punto de vista de ciberseguridad. Adicionalmente, tengan en cuenta que este modelo de EDR Optimum incluye ya una capa de seguridad adicional a través de lo que es Sandboxing en la nube, pero para aquellos clientes que no quieran poner ningún tipo de dato en la nube, adicionalmente podemos hacer un cross-selling de lo que es nuestra solución de Kaspersky Sandbox on-premise. Quiere decir que adicionalmente también, más allá de upselling, podríamos justamente proporcionar esta capa de seguridad adicional on-premise para aquellos clientes quizás más maduros o que por un tema de normativa no puedan sacar ningún tipo de datos de su organización, por lo cual definitivamente también se abre la puerta a una venta cruzada a través de lo que es Kaspersky Sandbox on-premise. Y lo mismo sucede para aquellos clientes que hoy en día, más allá de la propia solución, más allá de la herramienta, quieran poder hacer frente, sobre todo de manera proactiva, a aquellas amenazas más sofisticadas, sobre todo teniendo un servicio de monitorización y de gestión de la detección y la respuesta de manera gestionada a través de lo que es nuestro servicio denominado Kaspersky Managed Detection and Response Optimum. Tengan en cuenta que este servicio lo que nos permite es que nuestro SOC hoy en día en Latinoamérica permita conectarse puntualmente con el entorno del cliente, tomar la telemetría desde el punto de vista de amenazas y a partir de esto poder gestionar la detección y la respuesta. En algunos casos esa gestión de la respuesta probablemente sea automatizada,
en algunos otros casos puede ser semiautomatizada, quiere decir que nuestro SOC se ponga en contacto puntualmente con el cliente o con ustedes para poder tomar las acciones de respuesta pertinentes de manera semimanual, y en otros casos nuestro SOC se va a poner en contacto con ustedes o con nuestros clientes definitivamente para poder adecuar la respuesta más efectiva acorde puntualmente a las implicancias de las amenazas. Tener en cuenta que en la mayoría de los casos las tecnologías definitivamente van a contener, van a responder de manera eficiente, de manera eficaz automáticamente, pero que este servicio de gestión, de detección y respuesta definitivamente es una capa humana, sobre todo, que nos va a permitir mayor valor agregado, sobre todo para poder hacer frente a aquellas amenazas más sofisticadas. Para aquellos nuevos clientes, tengan en cuenta que esta propuesta de la solución Kaspersky EDR Optimum tiene que ser la base de posicionamiento del mercado. Si queremos realmente poder aportar mayor valor, si queremos estar a la altura de las amenazas, no podemos seguir comercializando las soluciones tradicionales de Endpoint Security. Hoy en día el EDR es un estándar de mercado, y tengan en cuenta que a futuro posiblemente también, así como el mercado adopte mayor madurez, definitivamente los servicios de MDR van a ser también el futuro o la base dentro de las respuestas a los desafíos de seguridad del mañana, porque no todo es tecnología, también necesitamos justamente del hombre, sobre todo para poder hacer frente a aquellos ataques más sofisticados que son nuevamente orquestados por el hombre. Por último, ¿sí? Tener en cuenta dentro de los escenarios de ventas que el licenciamiento puntualmente tiene relación acorde a la cantidad de dispositivos totales a proteger. Y esto implica la protección de dispositivos del tipo PCs, servidores y dispositivos móviles. Cualquier dispositivo a proteger, sea un Windows, un Linux, una Mac, un Android, un iOS, cuenta con unas licencias. Estas licencias definitivamente pueden ser una suscripción anualizada, una licencia perpetua a 1, 2, 3 o más años, pero también tenemos un modelo de licenciamiento hoy en día de suscripción mensualizada. Quiere decir, por lo cual, hoy en día, más allá de la cantidad de dispositivos, podríamos tener un licenciamiento perpetuo o una suscripción mensualizada. Y tengan en cuenta también que, por último, EDR Optimum puntualmente, bueno, puede ser comercializado como una solución unitaria, o para aquellos clientes que ya cuentan con licencias de Endpoint Security, tenemos un modelo de add-on. Quiere decir que podríamos hacer un pequeño upgrade a través de lo que es el licenciamiento add-on para justamente reconvertir el licenciamiento actual que ya disponemos para aquellos clientes que cuentan con nuestra solución tradicional de Endpoint Security. De todas maneras, como les comentaba, para todos aquellos que dispongan algún tipo de duda, algún tipo de consulta, vamos a dejar estos últimos 15 minutos del webinar. Lamentamos que Viviana ha tenido algún problema con el audio, pero de todas maneras, tanto desde la perspectiva comercial como desde el punto de vista técnico, a través del apartado puntualmente de GoToWebinar, de preguntas, nos pueden hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas, y vamos a pasar en los próximos 10-15 minutos que nos restan a poder dar respuesta a cada una de esas preguntas y consultas. De todas maneras, para todos ustedes, en el transcurso del día van a estar recibiendo un correo de agradecimiento en el cual van a encontrar adicionalmente una grabación de este webinar como una copia de esta presentación. Y por último, nuevamente, nuestro consejo sobre todo es poder escuchar al cliente, sobre todo, como les comentaba, hoy en día es bien interesante que el tema de EDR hoy en día ya empieza a ser un estándar de mercado, ¿no? Lo importante ahí es poder explicar al cliente cuáles son todas las capacidades que cubre nuestra solución de EDR Optimum, que hoy en día no son pocas. De hecho, somos uno de los proveedores que brindan mayor capacidad, mayor valor agregado, mayores tecnologías
por lo cual tenemos un diferenciador clave, ¿no? Y es importante explicar esto porque en muchos casos, si no, lamentablemente el cliente no entiende o no sabe qué es este DR, ¿no? Por lo cual es bien importante debatirlo y a partir de esto, nada, sacar el mayor provecho de nuestras capacidades para poder justamente tener un mejor posicionamiento de mercado. Todos sabemos que definitivamente cuando compramos seguridad lo que queremos es protección, ¿no? Y que no todas las soluciones de seguridad protegen de la misma manera. Ese es el mensaje, ¿no? No todas las soluciones de seguridad tienen el mismo ratio, tienen las mismas funcionalidades, tienen las mismas capacidades, y si es en algo que nos diferenciamos del resto de soluciones de mercado, más allá de lo funcional, es el ratio de protección. Bueno, si les parece bien entonces, dejamos esta ventana de tiempo que nos resta, sobre todo para desagotar vuestras dudas y consultas. Desde ya agradecer a todos ustedes por vuestra participación a la sesión de hoy de nuestra Academia Kaspersky 360. La próxima semana vamos a tener una nueva edición, el próximo jueves, puntualmente de la próxima semana. Va a ser una sesión de EDR Optimum orientada puntualmente a los equipos técnicos, pero definitivamente los invitamos a que nos sigan en las redes, que nos sigan puntualmente a las comunicaciones para que puedan participar sobre todo de futuras versiones y que también puedan ganar con las iniciativas que estamos dando por detrás justamente de este programa denominado Academia Kaspersky 360. Desde ya, muchísimas gracias por vuestra participación a todos y nuevamente dejamos estos últimos 15 minutos, sobre todo para poder desagotar dudas y consultas que hayan podido surgir a lo largo de la sesión. Desde ya, muchísimas gracias y pasamos a las respuestas de las preguntas. Bueno, vamos entonces a pasar. Veo que hay muchísimas preguntas. Y nos pregunta Fausto si el sandbox ya está disponible como parte de del propio licenciamiento de EDR Optimum, ¿no? Tengan en cuenta que hoy en día EDR Optimum incluye dentro de su licenciamiento lo que es un Cloud Sandboxing, ¿sí? Quiere decir la capacidad de detonación en nube, ¿sí? Sin embargo, si queremos tener esta capacidad desde el punto de vista de sandboxing on-premise, sí requeriría de un licenciamiento adicional, ¿sí? Nos pregunta Andrés, buenos días, en el caso de clientes que ya cuenten una consola on-premise para la suite Select, Advanced o por ejemplo EDR, se habilita esta consola, adicionalmente se requiere un nuevo agente, un nuevo licenciamiento, ¿cómo se puede activar? Tengan en cuenta que ya hace más de 3 años todos nuestros clientes de la suite de Endpoint Security for Business, así como de nuestra suite de EDR Optimum, que tengan más de 300 licencias, tienen la posibilidad puntualmente de utilizar la consola Cloud en la nube, ¿sí? Por lo cual, hoy en día, clientes que tengan puntualmente más de 300 licencias, tanto para nuestra solución de Endpoint Security for Business como para EDR Optimum, tienen puntualmente derecho y pueden utilizar esta consola de la nube que se encuentra dentro de ksc.kaspersky.com, por lo cual es totalmente gratuita y solamente el único mínimo requerido es disponer de menos de 300 licencias adquiridas. Para aquellos clientes que tienen menos de 300 licencias, tengan en cuenta que tenemos dentro de nuestro portfolio otras soluciones como Kaspersky Endpoint Security Cloud, que quizás sería la solución más idónea para pequeños clientes de menos de 300 nodos, y esta solución es definitivamente nativamente una solución cloud, ¿no? Quiere decir que solamente dispone consola en la nube. Nos pregunta Javier, ¿la solución MDR hay alguna manera de realizar una demo funcional? Claro que sí, Javier, definitivamente hoy en día tenemos también trial puntualmente de la solución MDR y habitualmente, sobre todo recomendamos, ¿no? Para clientes que hoy en día ya dispongan nuestras soluciones tradicionales o dispongan de EDR Optimum, el próximo paso definitivamente es poder hacer pilotos que prueben puntualmente el servicio de MDR. Desde el punto de vista de habilitación de este servicio es bastante sencillo, ya que esto es habilitar una opción dentro de las directivas de seguridad de la consola de administración, sea on-premise o en la nube,
Y a partir de esto, dentro de lo que es un piloto de 30 días, definitivamente el cliente puede ver el valor que les va a proporcionar el SOC de Kaspersky desde el punto de vista de detección y de respuesta avanzada en relación a las amenazas que se puedan definitivamente detectar dentro del ámbito y del tiempo de ese piloto, ¿no? Nos pregunta Esteban, ¿no? Si el cliente tiene que es Plus, ¿se puede adquirir como un módulo adicional de EDR Optimum? No, son soluciones diferentes, Esteban. Tengan en cuenta que hoy en día, para pequeñas y medianas empresas, tenemos nuestro portfolio que es Kaspersky Endpoint Security Cloud, en su edición Plus o en su edición Pro, que incluye también EDR. Y en el caso de clientes quizás más maduros, clientes que tengan más de 300 nodos o clientes que requieran puntualmente una solución de EDR on-premise, es ahí donde encaja esta solución de EDR Optimum, ¿no? Tengan en cuenta que la solución de Kaspersky Endpoint Security Cloud es una solución 100% en la nube. En el caso de Kaspersky EDR Optimum es una solución híbrida que pudiéramos implementar on-premise, en la nube o inclusive sacar un máximo provecho de ambos mundos, ¿no? Desde el punto de vista de capacidad de sandboxing, como les comentaba, sí, hoy en día nos pregunta Neri, el mínimo hoy en día de licenciamiento para EDR Optimum son 10 licencias, pero recuerden que el mínimo puntualmente para utilizar la consola en la nube son 300 licencias. Quiere decir que podríamos tener hoy en día un cliente on-premise, con una consola on-premise, pero de todas maneras utilizando y sacando provecho a lo que es el sandboxing en la nube que está embebido dentro del licenciamiento base de la propuesta de EDR Optimum, ¿sí? Nos pregunta Cristian, y esta es una excelente pregunta para que todos ustedes estén al tanto, ¿sí? EDR Optimum cuenta con todas las funcionalidades y capacidades del Endpoint Security Advanced. Sí, Cristian, justamente el licenciamiento de EDR Optimum se sienta o se basa en las capacidades de Endpoint Security for Business Advanced y adicionalmente agrega capacidades extendidas desde el punto de vista de detección y respuestas y adicionalmente agrega las capacidades de sandboxing en la nube. Por lo cual, hoy en día, clientes que tengamos con un modelo de licenciamiento de Endpoint Security Advanced y definitivamente deberían ser migrados a EDR Optimum, ya que cuentan con las mismas capacidades Advanced, más capacidades y bondades adicionales. Por eso hablamos que hoy en día el modelo de licenciamiento de EDR Optimum empieza o es la base o el pilar de todas nuestras soluciones de ciberseguridad, porque no solamente incluye lo que ya proporcionaba el Endpoint Security Advanced, sino que agrega valor agregado, sobre todo con capacidades de detección y de respuesta avanzada, sobre todo amenazas, como siempre decimos, más sofisticadas, ¿sí? Tenemos múltiples preguntas, pero nuevamente, ¿no? Recordarles que nuevamente el sandboxing en la nube está 100% embebido dentro del licenciamiento base. Aquellos que quieran procesar o detonar en un sandboxing on-premise, ahí sí requerimos del licenciamiento adicional denominado Kaspersky Sandbox, ¿sí? Nuevamente, nos preguntan en el caso de consola en la nube, sí, se requiere mínimamente 300 licencias para disponer de consola en la nube para esta solución de EDR Optimum. Para clientes que tengan menos de 300 nodos, recordar siempre que quizás desde el punto de propuesta de valor, la solución más idónea para ese segmento de mercado siempre va a ser la solución Kaspersky Endpoint Detection, Kaspersky Endpoint Security Cloud, la cual en su edición Plus y en su edición Pro dispone de capacidades similares desde el punto de vista de EDR. Nos pregunta nuevamente Natalia, en este caso, por ejemplo, si hoy en día la solución cuenta también con los módulos de cifrado. Sí, correcto. Hoy en día la solución de EDR Optimum cuenta con los módulos puntualmente de cifrado, tanto de disco completo como adicionalmente de archivos y carpetas, y también en el caso de consola nube, por ejemplo, y consola on-premise, también la propia integración con soluciones de cifrado de terceros, como puede ser BitLocker o puede ser la solución de Mac OS, ¿sí?
Nos pregunta David, una excelente pregunta. ¿Puedo añadir indicadores de compromiso de otros fabricantes y plataformas? Sí, es correcto, David. Esta solución denominada EDR Optimum me permite la capacidad justamente de integrar de manera manual o a través de un REST API lo que son indicadores de compromiso de otros fabricantes, y esto se debe a que utilizamos un formato que es el OpenIOC, ¿no? Así como podemos incorporar indicadores de otros fabricantes, también podemos exportar o compartir justamente indicadores de compromiso con otras soluciones de terceras partes, ¿no? Así que podemos perfectamente importar como también exportar estos indicadores. Nos pregunta Andrés si para oportunidades de más de 8.000 nodos es recomendado el uso de la consola local o la consola en la nube. A ver, el tema de recomendaciones, tengan en cuenta que hoy en día la consola on-premise tiene una escalabilidad de hasta 100.000 dispositivos y la consola de la nube hoy en día tiene una escalabilidad hasta 25.000 dispositivos. Quiere decir, desde el punto de vista técnico no hay ninguna limitante para clientes, prospectos de 8.000 o más nodos a ser gestionados. En el caso de consola cloud, definitivamente la limitante está en 25.000 dispositivos. Y lo que es más recomendado, yo creo que tiene relación a las necesidades de cada uno de los negocios, ¿no? Hay clientes definitivamente que su ámbito es 100% nube y tenemos que ayornarnos a esas necesidades, y hay otros clientes que por un tema de normativa o por su propio negocio requieren de consolas on-premise. Yo creo que lo importante nuevamente hoy en día, más allá de si utilizamos un entorno en la nube o una consola en la nube o on-premise, definitivamente en ambos casos puede ser híbrido. Quiere decir, teniendo una consola on-premise, adicionalmente tenemos componentes que nos permiten integrar dispositivos que están fuera de institución, y a la reversa también. Por más que tengamos una consola en la nube, tenemos componentes que pueden estar on-premise que nos permitan también intercomunicar dispositivos que no necesariamente tienen que tener o pueden tener salida de internet, ¿no? Por lo cual, yo creo que en cualquiera de los dos ámbitos, hoy en día también tenemos una postura, llegado el caso, 100% híbrida, y nuevamente, ¿no? En el caso de la consola en la nube, la limitante es hasta 25.000 dispositivos. En el caso de plataformas puntualmente on-premise, una única instancia puede escalar a más de hasta 100.000 dispositivos. En el caso de tener más de 100.000 dispositivos gestionados on-premise, que en muchos casos nos queda muy, muy grande en Latinoamérica, pero que de hecho tenemos algún cliente que está prácticamente llegando a este tope, tengan en cuenta que podemos utilizar múltiples consolas de administración anidadas para justamente extender esa limitante de hasta 100.000 dispositivos, ¿no? Quiere decir que esto podría escalar más aún, ¿sí? Estoy revisando las preguntas, definitivamente muchas de ellas ya hemos dado respuesta. Tengan en cuenta que hoy en día tenemos dos modelos de licenciamiento, ¿sí? Porque hay varias preguntas que nos preguntan por Kaspersky Endpoint Security Cloud y por EDR Optimum. Tengan en cuenta que son dos soluciones totalmente diferentes. De hecho, tienen dos consolas totalmente diferentes. La solución Endpoint Security Cloud está más orientada para pequeñas empresas, quizás empresas donde definitivamente no existe un administrador de seguridad, no existe un administrador de TI que definitivamente acceda de manera recurrente a una consola. Está orientada para pequeñas empresas. En muchos casos tengan en cuenta que si bien el modelo de licenciamiento de Endpoint Security Cloud puede extenderse hasta 2.499 dispositivos, la realidad que, usuarios, disculpar, la realidad que la consola de administración es bastante simple, ¿no? Entonces, para aquellas instituciones que sean más maduras, que tengan mayores requerimientos definitivamente y que tengan más de 300 dispositivos, la solución idónea es EDR Optimum. Para aquellas que quizás tengan menos de 300 dispositivos o que no tengan mayor madurez, definitivamente la solución ideal es la solución Kaspersky Endpoint Security Cloud, ¿sí? Sobre todo si quieren componentes de EDR, tal cual como tiene EDR Optimum, definitivamente las ediciones de Endpoint Security Cloud Plus o Endpoint Security Cloud Pro son aquellas que brindan mayor valor agregado, ¿sí?
En el caso de clientes nuevos o que no tienen soluciones de Kaspersky y se quiere implementar la solución de EDR Optimum, nuevamente tengan en cuenta una única consola, que puede ser on-premise, que puede ser la nube, un único agente de seguridad que integra todas estas capacidades, ¿sí? En el caso de clientes puntualmente que estén utilizando nuestra suite tradicional de Endpoint Security, por ejemplo, Select, o pueden nuevamente hacer un upgrade o un upselling a la solución directamente de EDR Optimum, o adicionalmente, si hoy en día tienen un remanente de tiempo, quiere decir que todavía tienen licenciamiento activo, pueden solamente hacer la venta a través del add-on de EDR Optimum y con esto justamente sacar máximo provecho de las capacidades y del licenciamiento actual, ¿no? Nuevamente, tener en cuenta que lo que es el Cloud Sandboxing ya está totalmente embebido dentro de nuestro licenciamiento base, y para aquellos que definitivamente quieran tener el Sandboxing on-premise, ahí sí existe un licenciamiento add-on que hay que agregarle a la propia solución de EDR Optimum, ¿sí? Vamos a ver si queda alguna pregunta adicional. Hay muchas que están repetitivas, por lo cual las he tratado de repetir una y otra vez, sobre todo para todos aquellos que me han llegado, que me han hecho saber vuestras consultas. De todas maneras, lo que vamos a hacer en el caso de que haya quedado puntualmente alguna pregunta sin responder o sin clarificar, de todas maneras, de manera privada le vamos a estar contestando a todos ustedes, ¿sí? Nos pregunta Gonzalo, ¿la consola en la nube incluye el control de aplicaciones? Por supuesto, todas las capacidades que hoy en día están previstas o que están dispuestas dentro del ámbito on-premise también están disponibles 100% dentro del ámbito de la consola en la nube, de la solución EDR Optimum. Tenemos una consulta aquí que es bien interesante. Cuando hablamos del alcance del SOC de Kaspersky, ¿cuál es el alcance, ¿no? Nos pregunta Paola. Tengan en cuenta que hoy en día nuestra solución de Managed Detection and Response, nuestro servicio complementario de MDR, tiene como finalidad puntualmente la gestión de los eventos e incidentes de ciberseguridad trazabilizados por nuestras soluciones, ¿sí? Nuestro SOC de ciberseguridad definitivamente se integra puntualmente con nuestras soluciones para poder gestionar los incidentes y las alertas de ciberseguridad que nuevamente son detectadas por nuestras soluciones, no por soluciones de terceras partes, por lo cual este tipo de servicio nuevamente no compite contra SOCs que tienen una visibilidad transversal a todos los dispositivos o todas las soluciones de ciberseguridad, ¿no? Nos preguntan, para implementar la consola on-premise, ¿cuál es el mínimo de licencias a adquirir de esta solución? Tener en cuenta que el mínimo, como les comentaba, de comercialización es de 10 licencias y no hay un máximo. Sí, para la utilización de la consola en la nube, el mínimo es de 300 licencias, ¿sí? Vamos a ver si quedó alguna pregunta adicional. Nos pregunta Jorge, en el tema de equipos que usan conexión por VPN, ¿existe alguna limitante como módulos sencillos? No, yo te diría que no, Jorge. Hoy en día, indiferentemente de la arquitectura, sea on-premise o en la nube, definitivamente la solución bien configurada, el consumo de ancho de banda definitivamente es transparente de cara a los usuarios finales, ¿no? Tengan en cuenta que hoy en día quizás, por ejemplo, el proceso, ¿no?, que más ancho de banda puede tomar es la actualización de una firma. Hoy en día la actualización de firmas, por ejemplo, de la solución o de bases de firmas, estamos hablando de un proceso de entre unos 80 y unos 180K, ¿sí? Quiere decir que prácticamente es, les diría, una fracción muy baja de lo que podría ser una foto en muy baja resolución, ¿no? Quiere decir, definitivamente cambiaron muchos y evolucionaron mucho las soluciones, y por el otro lado también evolucionó mucho los anchos de banda, ¿no? Por lo cual hoy en día la verdad que el tema de conflicto o cuellos de botella a nivel de ancho de banda, indiferentemente, como les comentaba, ¿no?, de disponer de una solución on-premise
o en la nube es totalmente indiferente, ¿no? Por último, nada, recordarles que todos ustedes estarán recibiendo una grabación de este webinar, así como una copia de la presentación a lo largo del día como parte de nuestro mail de agradecimiento. Y sin más, nuevamente agradecer a todos por vuestro tiempo y por vuestras consultas. De todas maneras, si ha quedado alguna sin responder, la estaremos respondiendo en carácter privado a través de correo electrónico. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y los esperamos en las futuras sesiones nuevamente de nuestro programa y nuestra Academia Kaspersky 360. Desde ya,